las mejores formas que tienes para ser tu mejor amigo y amarte más es conocerte a profundidad. Bienvenido a la serie de Sé tu mejor amigo. Esta es la parte de cómo conocerse más a uno mismo. Hay formas obvias en las que uno puede mejorar el conocimiento de uno mismo. Por ejemplo, ¿quién no se ha hecho un test de personalidad para saber cuáles son sus fortalezas y debilidades? Eso es algo muy clásico que tú puedes hacer y hay muchas formas de hacerlo. Hay un test que se llama Myers-Briggs, lo voy a apuntar ahí, en donde te da cuál es tu tipo de personalidad dentro de 16. Y la verdad es que suele ser muy certero. Otra manera es hacer un diario, llevar un diario sobre ti mismo, escribiendo cómo te has sentido, cuáles son tus sueños, cuáles son tus esperanzas, dónde estás ahorita, cómo ves las cosas. Y cuando tú vas leyendo, bueno, vas escribiendo el diario durante mucho tiempo y luego lo vas leyendo, vas dándote cuenta de quién eres tú y de cómo va cambiando tu forma de ver las cosas y tus emociones. Y además escribir es algo muy, muy terapéutico, muy sano. Otra forma de conocerte mejor es simplemente observarte, observar cuáles son esos pensamientos, cuáles son esas sensaciones corporales y esas emociones. Y sin juicio y sin crítica, simplemente darte cuenta, ¿verdad? Con curiosidad, ¿verdad? Esto es lo que me ha pasado. Y todo esto lo puedes ir incluyendo en un diario o simplemente ir reflexionando. El peor enemigo para conocerse a uno mismo es la crítica, porque cuando tú te criticas o cuando también te reprimes, no te dejas saber realmente quién eres tú. Ahora hay una forma que no es tan obvia de conocerte a ti mismo y déjate que te la explique y va a sonar un poquito raro, va a sonar extraño, pero déjame decirte que es una teoría desarrollada por Richard Schwartz, que es un psicólogo y que ha puesto en prueba esa teoría. O sea, tiene bases científicas, tiene base de investigación y te lo voy a poner aquí abajo para que sepas que no me lo estoy inventando yo. Él dice que todos nosotros tenemos una serie de partes. Esa terapia le llama sistema de familia interna. Este autor dice que todos tenemos diferentes partes dentro de nosotros mismos que juegan determinados roles y que esos roles surgieron en algún momento de nuestra vida cuando lo necesitamos, pero que normalmente siguen activos. Por ejemplo, en una familia de alcohólicos, digámoslo así, ¿verdad? Y puede ser cualquier familia, hay diferentes niños que toman roles, como por ejemplo el rol del niño estrella, del niño que salva, el codependiente, el ovejita negra, etc. Entonces, son forzados, esos niños son forzados a jugar diferentes roles dentro de una familia. Y de la misma manera, nosotros tenemos diferentes partes que juegan determinados roles por alguna razón y que muchas veces esas partes están en conflicto. Ahora vamos a hacerlo con un ejemplo muy conocido por todos, por mí también, el de la comida. Hay una parte de nosotros que es como la autocomplaciente. Por ejemplo, yo la tengo, que dice, hey, ¿no querés un poquito de pastel? ¿Verdad? Para mí sería, ¿no querés unas rufles de queso? Y así como, sí quiero. Entonces voy y me las voy a comprar. Y solo en cuanto me las compro, viene mi otra parte que me dice, ya viste, no tenés autocontrol, te vas a engordar, te vas a enfermar, no, ¿qué te pasa? Que es la parte crítica, ¿verdad? Entonces son dos partes que están en conflicto y seguramente tú estás ahorita pudiendo identificar muchas partes dentro de ti que te dicen ciertas cosas o que tienen como su propia personalidad. Recuerda que esa es una teoría que está avalada por, te voy a decir, por el Registro Nacional de Programas Basados en la Evidencia. O sea, sí, voy a poner el link de los estudios. Entonces, como este investigador y psicólogo Richard Schwartz, como este psicólogo Schwartz, como este psicólogo e investigador Richard Schwartz, ay Dios,
Schwartz. Cómo este investigador y psicólogo formó esta teoría. A mí me encanta esta historia, déjame contarte. Pues se ve que ese psicólogo tenía una paciente que se llamaba Denise, y eso fue en 1980. Y Denise tenía un crítico interno muy fuerte, que todo el tiempo le estaba haciendo sentir mal, y que no podía salir de ahí. Entonces vino este psicólogo y le dijo, bueno, vamos a hacer un juego de la silla vacía, en donde digamos que ponemos una silla acá, y tú estás acá, y en esta silla va a estar el crítico, y vamos a hablar con ese crítico. Entonces primero tú vas a hacer los dos roles, tú vas a ser tú, Denise, y luego te vas a pasar como que si fueras el crítico, y vamos a ver cómo va la plática, ¿sí? Entonces aquí voy a agarrar mi chivo para recordar. Entonces Denise le decía, ¿por qué eres tan crítica conmigo? ¿Por qué? Porque tú no vales nada. Porque tú no vales nada y porque tú sos una incompetente. Y cada vez que Diane le decía algo, la parte crítica le respondía cada vez peor y peor. Y como el psicólogo vio que no se podía avanzar por ese lado, le dijo, Diane, tú vas a hacer la crítica y yo voy a hacer tú. Entonces lo que hizo Richard Schwartz, como vio que no se podía avanzar, le dijo, ¿sabes qué, Diane? Tú quédate como si fueras la crítica y yo voy a ser tú. Entonces venía él y le decía, hey, pero ¿no has visto que tú eres así y así? Tú tienes muchas cualidades, etc. Y venía la parte crítica y le decía, si tú crees que puedes ayudar a Diane, entonces tú eres un incompetente también. Ella no tiene poder ante mí. Y Richard seguía en esas batallas contra el crítico y le repetía las cualidades de Diane, de sus logros, le decía afirmaciones, incluso le decía al crítico, cállate, ¿verdad? O sea, le trataba mal, hizo todo lo posible y el crítico nunca se fue. Simplemente era más agresivo y más poderoso. Al final Richard Schwartz se dio cuenta que no podía con el crítico y le dijo, mira, ya no voy a intentar cambiarte porque no puedo, simplemente no puedo, pero tengo curiosidad y quisiera saber por qué estás tan comprometido en hacer que Diane se sienta mal consigo misma, que se sienta poco valiosa. Y en ese momento, y ahí yo me pongo hasta carne de gallina, en ese momento vino la parte crítica que le estaba haciendo Diane y se suavizó y le dijo, he trabajado muchos años para que Diane se sienta motivada a comer bien, a hacer las cosas, a ser competente en su trabajo, etc. Esta parte había nacido para protegerla, porque Diane había sido motivo de bullying, había sido un poquito gordita, digamos, cuando era pequeña. Entonces esta parte crítica nació para hacerla sentir mal y que se motivara a hacer todo lo que tenía que hacer. Además, esta parte crítica estaba en constante guerra con la parte indulgente que le hacía comer mucho a Diane. Entonces, esta parte crítica temía que si dejaba de ser así, Diane iba a regresar a ser la incompetente, la gordita, la que no tenía logros en su vida. Y también al hablar con esta parte crítica, esa parte pudo expresar que estaba cansada y que quisiera salirse de ese rol, pero no podía. El punto clave de esto es que tú tienes diferentes partes dentro de ti misma que están ahí por alguna razón y que nacieron por algo, como esta parte crítica. Normalmente uno es crítico con uno mismo porque siente que es la única manera que se puede motivar, o porque siente que si uno es duro con uno mismo y se trata mal, por lo menos no le va a doler cuando otras personas se lo digan, porque uno ya se lo dijo a uno mismo. Entonces, de una manera increíble, yo te diría que uno siempre está tratando de protegerse, o de alguna manera uno siempre se ama, porque aunque parezca que uno está siendo duro con uno mismo, realmente es por eso. Aunque no estoy diciendo que sea bueno, todas las partes tienen una buena intención, pero por supuesto tienen que entender que ya no pueden estar ahí.
y tienen que entender que tú como adulto vas a hacer la tarea y no necesitas que esas partes sigan ahí. ¿Verdad que es una buena manera de conocerse a uno mismo? Conocer cuáles son las partes dentro de uno y cuáles son las intenciones de esas partes. Uno puede tener partes de dolor, partes críticas, partes que buscan el placer momentáneo, y etcétera. Hay muchas formas. Y ahora hay algo también bien importante. ¿Quién es el que está observando todas las partes? No es una parte, es tu yo real. Y en esto Richard Schwartz también habla que todos tenemos un yo esencia, un yo real, que cuando nos posicionamos ahí y vemos las partes, pero estamos desde ese yo real, nos sentimos calmados, curiosos, confiados, conectados, con confianza, con creatividad, con pasión, que son las 8 Cs, creo que son 8, del yo real. Entonces todos tenemos en nosotros un yo real que tiene todas estas características a las que todos podemos acceder. Y aparte, tenemos diferentes entidades o partes que juegan algunos roles que tienen buena intención en el fondo. Recuerda suscribirte a mi canal para obtener información sobre mis nuevos videos. Gracias.